Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Eduardo, Lorena, Savannah. Nosotros. Muy bien. No sabía si ¿Cómo era están para tu ustedes? público o para nosotros. Hola, buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes. How are y'all doing? Everybody good? Yep, we're good. All things considered. Yes, I know. Well, first I want to thank you for joining us for this one-on-one discussion on mediation. Quiero agradecerles mucho el tiempo que están donando para esta entrevista tocante la mediación. Sabemos que la mediación es un recurso muy importante para nuestra comunidad y queremos orientar un poco más la comunidad tocante los pasos de mediación, y quiero que también vayan conociendo a las lindas personas como ustedes que se dedican a esta labor. Primero, me gustaría si cada uno de ustedes pueden presentarse un poquito tocante su historia, su carrera profesional y también cuánto tiempo llevan siendo mediators. I'd like for each one of you to introduce yourself and tell a little bit about your background and how long you've been involved in this wonderful work of mediation. And we can get started. Why don't we get started with Savannah? Vamos a empezar con la señorita Savannah Martin. Certainly. So as she said, my name is Savannah. I am a staff member at the Dispute Resolution Center, Montgomery County Incorporated. So I am the Marketing and Communications Coordinator. I have been there for actually almost a year now. I actually also interned there the summer of 2018 through a program through ExxonMobil. And so my experience of mediation started kind of when I interned for them. And then also I received the general mediation training certificate while I was in college as well. So my experience has kind of really grown throughout actually this time since March and being able to be in mediations. My role throughout this time has simply been an assistant with technology, but it's been a pleasure to be able to watch our mediators as they volunteer and work with people to kind of help resolve their conflicts. Muy bien, gracias, Savannah. Savannah trabaja para el Centro de Resolución de Conflictos de Montgomery County. Ya lleva más o menos un año trabajando y se dedica a ayudar en los casos de mediación y también es mediadora. Y le encanta trabajar con la comunidad y ayudar a las personas a resolver sus conflictos. Gracias, Savannah. Vamos a seguir con el señor Eduardo Sobrino. Gracias. Mi nombre es Eduardo Sobrino. Yo soy originario de México, de la Ciudad de México, y hace 3 años me vine a vivir acá a Montgomery County precisamente. Y tengo 2 años que me certifiqué como mediador. He estado trabajando con el Centro de Resolución de Conflictos. Me gusta muchísimo porque nos da una oportunidad de ayudar a muchas personas a llegar a arreglos en conflictos que tienen y que se logra un convenio que evita el tener que pasar a una instancia mayor como podría ser una corte. Es algo muy interesante y creo que para la comunidad puede ser de mucho beneficio. Muy bien, gracias, Eduardo. Y vamos a seguir ahora con la señora Lorena Pérez Miguel. Sí, gracias. Un placer estar aquí con todos ustedes. Lorena Pérez Miguel, abogada de la República Dominicana y también aquí en los Estados Unidos. Y tengo experiencia en resolución alternativa de conflictos, en materia comercial, la mayoría de lo que tengo, pero también estoy haciendo un poquito de mediación, originaria de la República Dominicana, pero aquí en los Estados Unidos desde el 92, así que nací aquí. Muy bien. Sí. ¿Y ya sé que, Lorena, has trabajado por muchos años en este tema de mediación. ¿Puedes platicar un poquito tocante tu carrera internacional, lo que has hecho con eso? Más en lo que es resolución alternativa de conflictos. Trabajaba en una organización internacional intergubernamental, que es la Organización de los Estados Americanos. Antes de eso trabajé con la Oficina de
con la oficina de Baker Botts, y ahí estábamos haciendo lo que era litigio internacional, pero en realidad lo que más hacíamos era resolución alternativa de conflictos, que incluye la mediación, pero no es solo la mediación, es también arbitraje. Y nosotros también hacíamos mucho arbitraje. Y es básicamente, ¿qué es lo que podemos hacer para tratar de resolver nuestro problema? Cuestión de que no tengamos que llegar a la corte y que podamos salvar nuestra relación comercial, porque muchos de los conflictos surgían dentro de trabajos y en relaciones que iban hacia futuro. Y la verdad es que ¿cómo vas a seguir? ¿Cómo te vas a pelear con alguien a mitad de cabalgata, no? ¿Cómo te peleas con el caballo a mitad de cabalgata? Seguro, seguro, sí. Estos temas son universales, ¿verdad? O sea, no solamente tocante un caso individual, pero sino todo lo que... Una de las cosas que digo, doy clases de mediación, pero más mediación comercial a nivel internacional en American University, Washington College of Law. Este año me tocó hacerlo por Zoom, pero regularmente voy hasta Washington a dar el curso, y la primera cosa que le digo a todo el mundo cuando me dice, pregunto siempre, ¿quién tiene experiencia en mediación? Y algunos levantan la mano, otros no, y les digo, ok, ¿cuántos pelearon y trataron de argumentar con la mamá acerca de si podían salir o qué sé yo? Entonces, claro, todo el mundo levanta la mano y dice, ¿saben qué? Eso es mediación. Seguro. Todos tenemos experiencia en mediación. Seguro que sí. Bueno, y esto va a llegar a mi primera pregunta. My first question for you all is, what is mediation? ¿Qué es mediación en general? Y si cada uno de ustedes pueden dar una perspectiva de lo que indica mediación para usted. Eduardo, si gusta empezar. Gracias, claro que sí. Para mí, mediación es pues un medio por el cual dos o más personas o grupos pueden tratar un asunto para llegar a una conclusión favorable para todos. El mediador es simple y sencillamente un conduit que trata de encontrar la forma en que estas personas o estas empresas o estos grupos puedan negociar a una conclusión que favorece a todos y evitando el llegar a mayores, ¿no? Como podría ser una demanda en la corte. Principalmente esa es la parte, vamos a decir, civil. En la parte familiar tiene otras connotaciones, como puede ser los arreglos que se van llevando a cabo entre dos personas que piensan divorciarse en cuanto a todo el manejo de su separación. Muy bien, muy bien. Savannah, if you'd like to add a little bit about what mediation is, the basics of it. So essentially the way I like to think of mediation is it is basically the opportunity for people to work out their conflict kind of with the help of someone who's there to kind of be the coach and say, we're going to focus on the issues today that mean the most to you and kind of allow you to have the control over specifically the cases that I think of most often is divorce, and thinking, of finding really what you want out of the mediation. So finding an agreement that works for the two of you. And that also works for even other areas. So we do mediations for all types of things, as I'm sure we'll go over. But essentially for me, it allows the people that are in conflict kind of the chance to take control over the conflict and work it to where it's something that they have figured out themselves and have the ability to communicate with the other person and kind of reach an agreement together. Very good. Lorena, ¿me puedes hacer favor de traducir un poquito lo que explicó Savannah? Por supuesto, es una oportunidad, es lo que nos ha dicho Savannah. La mediación es una oportunidad para que unas partes que tienen un conflicto discutan el punto acerca del conflicto y quizás lleguen a un acuerdo acerca de cómo resolverlo. Savannah dijo algo muy importante, y es el hecho de que las personas a través de la mediación pueden tomar control sobre la situación y tratar de resolverlo sin tener que acudir a un adjudicador, sin tener que acudir a un árbitro, a un juez, sino que se haga entre las partes de común acuerdo.
Muy bien, gracias. Y Lorena, ¿algo más que te gustaría agregar al tema de lo que significa mediación? Una de las cosas que quería decir, y eso depende de los países de donde venimos nosotros, vamos a haber escuchado más el término conciliación. En Colombia, por ejemplo, se utiliza mucho el término conciliación y es de hecho lo que está codificado. No se usa tanto el término mediación, sino conciliación, pero significa lo mismo. O sea, básicamente lo que hacemos es que ambas partes, ya sea porque un juez nos ha invitado a hacer eso, porque la ley que nos lleva hacia la resolución de conflicto así lo establezca, que primero tiene que darse el paso de la mediación o conciliación, o porque ambas partes, como lo estaba diciendo muy bien Eduardo, deciden sentarse y hablar y tratar de resolver el problema como quiera que hayan llegado, están negociando, por así decirlo, motu propio. O sea, lo están haciendo entre las partes para ver si llegan a una resolución. Muy bien, muy bien. Sí, es muy importante hablar sobre ese tema, que diferentes países tienen diferentes términos y perspectivas tocante este tipo de herramienta, ¿verdad? Para solucionar problemas. Bueno, mi segunda pregunta para ustedes es, si me pueden compartir, ya que llevan bastante tiempo haciendo casos de mediación, ¿me pueden compartir unos ejemplos de situaciones donde mediación sería beneficioso? Could you share a little bit of some examples where mediation would be beneficial or helpful? Eduardo. Claro que sí. Hay ocasiones cuando contratamos a una persona para que lleve a cabo un trabajo y se acuerda en los términos de ese trabajo, el costo de ese trabajo, y en ocasiones no se cumple con las expectativas. Entonces, este es un medio por el cual tanto el contratante como el cliente, vamos a llamarle, puede encontrarse y dialogar para llegar a un acuerdo, evitando completamente el que salga esto de sus manos como en un juicio. Yo creo que esa parte es muy importante. En una mediación, las partes tienen la oportunidad de negociar. Ya si esto pasa a otro nivel, digamos que en un juicio, ya queda totalmente fuera de las partes la decisión. Ellos hacen su presentación ante un juez o ante un jurado y el juez o el jurado toma la decisión de la determinación, vamos a decir, de qué es lo que va a pasar. En cambio, en la mediación sí tienen las personas la oportunidad de llegar a una conclusión que favorezca a ambos directamente, ¿no? Muy bien, gracias. Savannah, some examples of where mediation might be helpful for people. So at the GRCNC, we offer mediations for basically any type of conflict that you can think of. The typical examples that we give are, so we have general cases. So I believe Eduardo already covered some of these. So contract disputes, employment disputes, other examples of that would be even things as kind of simple or complicated as if there was an attack of an animal or a fence fell over on your lawn. That is a conflict that can be handled through mediation. We obviously do family mediation, so kind of any type of, whether that's a custody, there's ones called SAPSR or divorces. We handle all of those, and then we also do CPS is another area that mediation can be very helpful in. Very good. Lorena, ¿gustarías ayudarme con la traducción, por favor? Claro, claro. Los servicios que ofrece el Dispute Resolution Center del Condado de Montgomery, nos explicaba Savannah, cubre una amplia variedad de temas. Tiene que ver con temas familiares, también con temas contractuales, como lo había explicado don Eduardo, también con temas laborales, cuando hay disputas laborales. Y ella también dice que cubre todo lo que tiene que ver con SAPSR, que es bajo derecho de familia, a quien le tocaría
lo que dicen es the best interest of the child is what Sapser always says. Perdón que me tuve que ir al inglés, pero es lo que esté en mejor interés para el niño acerca de con quién se tiene que quedar. Y el acrónimo en inglés es SAPCR, y también todo lo que tiene que ver con la custodia de los niños, que son los casos de CPS que nosotros sabemos. Ah, muy bien. Y creo que también mencionó conflictos, por ejemplo, ¿qué pasa con vecinos? Si lo muerde un perro. Ándale, porque eso sí, eso me lo encuentro todas las veces cuando entro en las comunidades, que sí hay muchos conflictos entre vecinos tocante esos temas. Yo diría que en realidad todo lo que tiene que ver con junta de vecinos también es muy bueno, son buenos temas para llevar a mediación, porque la verdad es que, y lo otro también son los temas de difamación e injuria, que nosotros vemos muchas veces que si me llamó esto y que si me dijo aquello, entonces Sí. mediante una mediación se pueden resolver y limar las asperezas más que nada. Seguro, seguro. ¿Hay algún otro ejemplo que han pensado? Porque sí, como dices, Lorena, hay muchas cosas, especialmente en comunidades y entre vecinos, que desafortunadamente se desarrollan en algo que no debe de pasar, ¿verdad? Y la mediación es un recurso muy importante. Sí, puede haber casos tan sencillos como una persona que tiene una queja sobre un vecino porque constantemente está poniendo su música muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces, la mediación puede ser tan sencilla como una comunicación entre vecinos y lograr que entienda el vecino de la música que está afectando a la otra persona. Y muchas veces se evita el que pues, se hagan más fuertes estos conflictos y se llame a la policía o intervengan otras personas o hasta sea violente la situación entre vecinos. De esta forma es más neutral, puesto que hay un mediador que está tratando entre las dos personas y se resuelve más fácilmente el problema, ¿no? Sí, muy bien. So neighbor conflicts are quite common. I encounter that quite often in the communities I serve. Loud music playing, like you said, Savannah, the dog that might have, bitten someone. So many different things that develop into larger conflicts that could be resolved at the more intimate personal level with mediation. So yes, so many different ones. Is mediation recognized by our court system? ¿La mediación es conocida por nuestro sistema judicial? No solamente conocido, sino que también en muchos casos es recomendado. Y a veces los jueces de paz, por ejemplo, pueden ordenar que los casos vayan a mediación para ver si existe una resolución para el tema antes de ir a donde ellos. Y con eso, lo que tratan de hacer los jueces es de alivianar su docket, de alivianar los casos que tienen en su dossier, y también de ver si se puede resolver. En Washington, D.C., el sistema, como se llama en la Corte Superior de Justicia de Washington, D.C., the D.C. Superior Court, es el revolving door, which I think it's hilarious because it's like, yeah, go out and then come back in. Es como, vaya y resuelva de aquel lado a ver si puedes resolver, y si no, entonces venga, y aquí conversamos. Y en ese caso lo que hacen es que una vez que porque recuerden que la mediación no tiene a una persona que está adjudicando, tienen a una persona que está sirviendo de mediador para que tenga la oportunidad de hablar tanto el uno con el otro. Los que están al timón son las partes, 2, 3, 4 partes, cuantas partes haya en una mediación, y van a donde el juez y le presentan la decisión a la que ellos arribaron, y entonces el juez lo que hace es que valida eso, lo pone dentro de una orden judicial, y eso es lo que le da entonces validez a futuro. Muy bien, muy bien. No sé si, I don't know if there's something else y'all would like to add, otro punto tocante el sistema. Yo creo que un aspecto muy importante de la mediación es que
para las personas que pasan a mediación se están encontrando en una situación que pueden ahorrarse mucho dinero, porque en primer lugar, en la mediación, las personas pueden actuar por sí mismas o pueden estar representados por un abogado. Si es por ellos mismos, pues obviamente se están ahorrando los honorarios del abogado. Y si pasaran a la corte, pues están ahorrando los gastos del abogado y los gastos de la corte. Entonces también tiene la mediación un aspecto económico para las personas, en donde pueden lograr tener, como decía Lorena, un convenio o contrato que es fidedigno y que es aceptado por la corte, sin tener que pasar por ese proceso que les va a costar mucho más dinero. Seguro, seguro. That was a good point. The cost efficiency of mediation versus having to go through the court system. And so not only is it recognized by the court system, it's encouraged by the court system, and it certainly benefits those people that are having an issue financially. It benefits them. So now, it is encouraged by ours, but it depends on where you are. Luckily, we are in a jurisdiction that is that does encourage. That's true. That's true. This county in Montgomery County does. Yes, you're right. It does depend. Thankfully, that has been a big benefit locally. So sí, mi siguiente pregunta es, ¿hay restricciones tocante quién puede usar la mediación? Are there restrictions on who can use mediation as far as whether you are, have documentation or you're a legal resident or anything else? Is there any type of restriction on who can participate in a mediation? Si hay alguna restricción de estatus inmigratorio o alguna otra restricción tocante quién puede usar este servicio de mediación. Who's going to answer? Do you want to go for that one, Savannah? Sure. So what I'll say for that one is essentially anyone can come for mediation. So we don't have any restrictions. Typically, the only thing that I'll mention, and we're actually going to go over this later on, is that if you're out of county, you can still come to our facility for mediation, but there's no sort of kind of checks or balances of whether you have documentation or anything like that. As far as I'm aware, we do not research that or anything like that. Most of our cases do come from the court system, but if you're coming, so if you wanted to do something outside of the court system and you're coming to us that way, there's certainly kind of no area where we're looking into that before we allow you. There's no, I guess, application to come in. The only thing that we ask is we just need information for contacting the parties for the conflict. Okay. So, hay un punto que yo, perdón, María. Seguro. Hay un punto que yo quisiera mencionar, que adicionalmente al que se acepta a las personas en cualquier estatus jurídico en el que se encuentran, es que la mediación es totalmente privada, perdón, se me fue la palabra ahorita, no el trato de la mediación no se da a conocer. Es totalmente, ayúdenme por favor, porque confidencial. Confidencial, se me fue la palabra. Yes. Desde un principio se les dice a todas las personas que la sesión de la mediación va a ser confidencial. No se permite sacar notas o grabaciones de lo que se está llevando a cabo. Así que lo que se habla en esa mediación, lo que se trata en esa mediación, se queda en esa sesión. Como Las Vegas. What happens in Vegas stays in Vegas. Oh, sí. Sí, son muy privado, muy privado. Son muy bien, no hay restricciones y no hay aplicación, como dice Savannah. Solamente hay que pedir esta ayuda. La mayoría de los casos que se ve en el Centro de Resolución de Conflictos en Montgomery County vienen del sistema de la corte, pero cualquier persona puede pedir este servicio. Are there restrictions? Oh, I'm sorry. Is mediation expensive?
¿Qué tan caro es la mediación? Savannah, te lo pregunta a ti porque como tú estás trabajando en el Centro de Resolución de Conflictos, más o menos, how much is it, would it cost to engage in a mediation? Of course. So if you're coming from, so a lot of our Justice of the Peace courts, they do send people over from those courts, and those cases cost $25 per party. Essentially, all of our other cases for the family section, or even if it's a general case, but it's not coming from the JP side of things, those will be $125 per party. And if you are coming from out of county, so if you're outside of Montgomery County, then there's a $25 extra fee. The only other time that there would be any other fees or anything like that is if there was more than, I believe, 3 people in a general mediation, which very rarely happens. But so the typical cost is going to be around $125 for most people. If there are issues significantly with financial kind of ability, then there's a form that if you're going through the court system, it's called an affidavit of inability to pay. And we recognize that and we waive the fee if we are presented with that form that's filled out. Very good, muy bien. Lorena, ¿puede traducir? Por el costo? supuesto. Ajá. Los costos son para los casos que han sido ordenados para mediación por parte del juez de paz, es $25. Siempre es por parte, por cada una de las partes. Entonces son $25. En otros casos que no sean aquellos que han sido enviados por el juez de paz, son $125 por cada una de las partes. De la única forma que es un poquito más, y son $25 más por cada una de las partes, es cuando una o todas las partes son de fuera del condado. Pero el promedio es $125 por cada una de las partes en procesos de mediación. Existe también una variante y es cuando hay más de 3 partes dentro de una mediación, pero ocurre muy pocas veces. Ay, muy bien. ¿Y si la persona no tiene cómo pagar, una vez se puede conseguir algo? Existe un formulario, es un affidavit, a donde uno explica que uno no tiene la disponibilidad para pagar y entonces con ese affidavit entonces ya no tiene que pagar. Gracias, se me olvidó ese pedacito. Muy bien. Sí, eso es, y por eso como explicó Eduardo antes, el beneficio del costo, ¿verdad? Comparado a lo que costaría una demanda legal y tener que pagar a los servicios de abogado. Es muy beneficioso para las familias. Y todavía hemos hablado del factor del tiempo, porque recuerden que los jueces siempre están de trabajo. Exacto. ¿Y cuánto tiempo va a tomar el tú ir delante del juez y el que el juez tome una decisión para entonces adjudicar el caso para una parte o para la otra? Mientras tanto, nosotros podemos mediar y Sí. ya llegamos a una solución y seguimos con lo que haya que seguir. Seguro que sí. ¿Cómo se pide una mediación? How do you request a mediation? I guess, Savannah, I'll ask you this since this is, what you're receiving in your work. So if a person is listening to us now and says, you know what, I have an issue right now, I want that service. What would they need to do? ¿Qué tenía que hacer una persona que ahorita está escuchando y gustaría empezar el proceso de mediación? Certainly. So the first thing that they can do is if they're looking more into what mediation is, kind of have more questions, they can go to our website. That's resolution, or RESOLUTION -center, CENTER.org. And they can search around. Our website has a lot of different information about mediation itself. And it also has what's called the intake form. So the intake form is where you'll fill out all the information and that we will need to schedule your mediation. Kind of before you get to that form, we ask that you call us ahead of time. Our phone number is 936-760-6914. And then you call that number and then we'll kind of walk you through the open dates that we have. Typically we schedule for the morning and the afternoon. Those are our time blocks, and both parties, or however many parties are involved, have to agree to that date and time of mediation before you fill out the intake form, which is located on our website. And you just fill out the intake form out that way.
Or the other option is if you come into our office and have the ability to contact the other parties and discuss a date with us and then contact them and get approval from them, you can fill out the intake form in our office as well. Muy bien. That was a long answer, El but- sitio del internet, del website es resolution-center.org. Y voy a poner eso también en nuestro sitio de Facebook para que lo tengan. Pero ahí viene toda la información del proceso. Savannah, is there some, for Spanish speakers, do you have someone in office, or would you get their information and return their call, have someone return the phone call in Spanish? We return the phone call in Spanish. So our phone system, it automatically takes you through, it goes through, it has the automatic answer and it gives you the different options for the number to select for what you're looking for. And one of those asks that if you're a Spanish speaker, you click that number, you'll leave us a message and then we'll call you back. We'll have a Spanish speaker call you back later on. Muy bien. So, si alguien necesita ayuda en español, puede hablar al teléfono 936-760-6914 y ahí va las opciones. Dice que puede dejar mensaje en español para que alguien pueda contestar ese mensaje y regresarle la llamada para poder guiarlo por el proceso de mediación. Pero lo que dijo Savannah también es que primero hay que estar de acuerdo con la fecha disponible entre todas las personas que van a ser parte de la mediación antes de poder llenar la forma. Pero entonces sí, well, thank you very much. That's very helpful. Let's see, do you have to hire an attorney to use mediation service? ¿Es necesario tener que contratar un abogado antes de empezar el proceso de mediación? Do you want me to answer? No. Yeah, sure. Yeah, it goes against my, my profession, but no. That's right. That's right. You're kind of working for both hats on that one. No es necesario. No es necesario. No. Okay. So no necesita abogado para empezar este proceso. No, señora. Y el contrato, o sea, el acuerdo de la mediación, es final, es Obligatorio para las partes. Sí, sí. So, entonces, ¿y qué indica eso? O sea, ¿qué indica para una persona que nunca ha tenido un caso en el sistema de corte? ¿Qué indica ese acuerdo? Okay. Does anybody else want to get? Pues, en primer lugar, en la mediación se puede llegar a un acuerdo o no. Si las partes no llegan a un acuerdo, no es lo que el mediador hace, no es tratar de arbitrar, que eso es otra cosa muy diferente. Okay. Entonces, si las partes no llegan a un acuerdo, pues simple y sencillamente se considera un impasse y cada quien a su casa. Pero si llegan a un acuerdo, ese acuerdo se formula en la sesión, se ponen todos los términos y condiciones y se vuelve obligatorio. Cuando los casos son referidos por la Corte a la mediación, ese convenio inclusive se le manda al juez para mostrarle, para indicarle cuál fue el acuerdo al que se llegó. Okay. Muy bien. So sí, esa, como dice, y es buen punto de mencionar, que sí, una vez hay casos que no hay solución, no llegan a un acuerdo. Muy bien. La siguiente pregunta, creo que ya lo hemos contestado. Hemos hablado de la palabra confidencial, confidential. Eso quiere decir que todo lo que se diga, como dice Lorena, como en Las Vegas, todo lo que se hace en el mediation, en la mediación, se queda dentro de esa mediación. So everything is confidential that is spoken or shared within the mediation process. Excepto, yo sé que aquí en el condado de Montgomery, por ejemplo, nos enseñan que hay ciertas cosas a las que sí debemos dar parte a las autoridades y todo tiene que ver con el bienestar de las partes,
y lo que puedan decir y cómo pueda afectar a las partes. Si alguien está diciendo en medio de una mediación, espérate que nomás que salgas te voy a pegar un tiro entre los dos ojos, bueno, eso hay que decirlo a alguien. So there are situations where you would have to report something if there was a threat made during the mediation. Also, I know that child neglect is one of them, where it has been admitted in the middle of a mediation. Si se dice en medio de una mediación que una criatura, un menor, está siendo maltratado por uno de los padres, eso tiene que darse parte a las autoridades, a pesar de que esa información fue dicha en confidencia dentro de una mediación porque tiene que ver con el bienestar de alguien. Muy bien. Y eso se indica antes de comenzar el proceso, ¿verdad? Todos van a tener esa información. Muy bien. La siguiente pregunta ¿es accesible este servicio para personas que no hablan inglés? Y por eso quise hacer esta entrevista para que las personas que no conocen el sistema que tiene DRC en Montgomery County o que no han conocido a ustedes, no los han conocido, que vayan viendo las lindas personas que participan en este servicio. So, are all services accessible for people who don't speak Spanish? Sí. Yes, absolutely. Yes, all of our forms and everything that's necessary are available in Spanish, and then also we do have mediators who are bilingual or who can assist in those mediations. Perfect. And bilingual is important also because there are occasions where one party only speaks English and one party only speaks Spanish. So the mediator also becomes an interpreter and helps to communicate from one party to the other. Yeah, that's a lot of fun. Para nosotros que hemos pasado por el entrenamiento de mediación, sí, es interesante porque sí, hay casos donde uno está hablando dos idiomas al mismo tiempo, ¿verdad? Porque tiene una persona que habla inglés, otra persona que habla español y el mediador es el responsable para traducir toda la conversación. Pero sí, es accesible para personas de diferentes idiomas. Do we have people at DRC? I know we have some wonderful Spanish speaking mediators, but do we have other languages that have started to increase in the area are we in need of mediators that speak other languages? Off the top of my head, I know we obviously have several Spanish speaking or bilingual mediators. Off the top of my head, I cannot think of. I do believe there may be a few other languages that some of our mediators speak. As to a need, we're always open and welcome to hearing those from our community. If they tell us that there's a need for something like that, then we're most definitely open to hearing about that. Sí, y sí, porque estamos viendo el crecimiento de diferentes poblaciones en el área, ¿verdad? So we're seeing different populations growing in the region, our Asian communities. And so, yes, if someone is interested in becoming a mediator, there is training available. So, alguien que esté interesado en ser un mediador puede empezar el proceso de entrenamiento para ser certificado en esto. Hablamos un poquito tocante el estatus migratorio, la privacidad de las conversaciones que se hacen durante el proceso de mediación, pero la seguridad, is it safe to enter into mediation when it's an intense situation? ¿Está seguro el ambiente, la situación, cuando es una situación muy intenso, donde hay mucha emoción entre las personas? ¿Es un lugar seguro? I can take this question. Okay. The answer is yes. So, we haven't really gone over yet the difference between how we handle things in our office and how we handle things online. But the safety of everyone involved is always very important to us. So currently we're not doing any mediations in person, but when they are, we are located actually in a county building. So the first thing that I like to point out about that is that actually
everyone has to come through a metal detector, and there are security guards located in the building. That is one thing that I like to point out. And then we also have, we're connected with the constable's office should there be any need for anything to arise. If there is violence or anything like that involved in the situation, we have the ability to, essentially you don't ever have to see the other party. We arrange it to where someone arrives earlier than the other party, and you put them back in the mediation room, and they could be separate with their attorney, and the mediator will just go back and forth between the rooms. And essentially we do that same process, but a bit differently online, to where we can bring people in on Zoom just like this, but they go straight into their breakout room so that you don't have to see the other person. So I would consider it a very safe method of trying to work out your conflict. Very good. Lorena, could you translate? Por supuesto. Sí, lo que Savannah siempre hace énfasis es en el hecho de que el centro de resolución el centro de mediación, Dispute Resolution Center, de resolución de disputas, está en un edificio del gobierno que tienen muy cerca a las autoridades y que para entrar, de hecho, tienen que pasar por un detector de metales, así que es muy seguro. Ahora que lo están haciendo también virtualmente, y también dijo que existen casos en los que no van a tener ni siquiera que ver a la contraparte porque los van a poner en habitaciones por separado. Aquellos que vengan con sus abogados van a estar con sus abogados en esa habitación y los que no, entonces van a estar pero en habitaciones separadas y el mediador entonces va y viene de una habitación a la otra haciendo su trabajo de mediación. Ahora que lo están haciendo virtualmente, entonces lo que están haciendo es facilitando esos espacios separados para que cuando entren a la conversación mediante la plataforma, entren directamente a una habitación por separado o a una conversación por separado y no tengan que verse, sino que sea el mediador solamente que esté navegando de un lugar a otro. No sé si se me olvidó algo. No, creo que sí, eso fue. No, eso creo fue que es todo. todo. Ya, muy bien, gracias. La siguiente pregunta es tocante el centro. How long has Dispute Resolution Center of Montgomery County been in the mediation business, and is it a government organization? I think we've already covered that you don't have to be a resident of Montgomery County to utilize our center in Montgomery County. So, ¿cuánto tiempo tiene el centro en Montgomery County de ser un negocio de mediación, y también si es una organización de gobierno o no? Savannah. So we actually were started in 1988. So we've been in this business for over 30 years. We're not a government organization. We are a nonprofit organization. We are located inside a county building, and we work with our local courts and things like that. And we're very connected, but we are a nonprofit organization, and we're not a part of the government, essentially. Thanks. So, tienen desde 1988 el Centro de Resolución de Conflictos en Montgomery County, y no es una entidad del gobierno. So, no es, aunque sí trabaja muy cerca con las cortes, el sistema de las cortes, pero no es una organización del gobierno. Es ¿cómo se dice? Non-profit, Lorena. Una organización sin ánimo de lucro. Ándale. Y ya habíamos hablado antes que no tiene que ser residente de Montgomery County para usar los servicios de DRC en Montgomery County. ¿Dónde está ubicado el centro? Ya habíamos hablado tocante el costo y ya habíamos hablado un poquito, Savannah habló un poco tocante lo que están haciendo ahorita con la pandemia, que no se puede ver en persona. Entonces se está haciendo todo virtual, pero ya habíamos hablado del costo, pero ¿dónde está localizado? What is the location, the address of the DRC in Montgomery County? So the Dispute Resolution Center in Montgomery County is located at 301 North Thompson Street, and we're in Suite 106, and that's in Conroe, Texas. Okay. So, el centro está localizado en 301 North Thompson, la calle North Thompson, la oficina 106 en Conroe, en el centro de Conroe. So está en el medio de donde están todas las cortes, so es muy fácil localizarlo. También, si no tengo acceso del internet,
pero quiero como empezar un caso de mediación con DRC, con el centro. ¿Se puede hacer? If I don't have internet access, but I still want to do a mediation case, can I still do it with DRC? So I'll go ahead and tackle that question. Essentially, the way that we're conducting mediations right now is we're doing everything virtually. And so essentially, typically the way that that works is, you know, as I explained the process earlier, calling in and then filling out the intake form. But there's also the possibility of you can come into our office and fill out the intake form. And then there's a few other forms that we have to have your signature on. One of those is an agreement to mediate. And those things have to be signed in our office if you don't have internet. The way that we contact people is typically through email addresses. So essentially there's ways that we can work with you to try and have a mediation. There are cases where we can make it work, whether it's then going to library or something like that, or there's also the option of you can join a Zoom call via phone. So if you have a phone and you can dial into the Zoom, but we would have to be able to get the information for you. So if you call us and contact us most of the time, you can try and work something out. Okay. Eduardo, ¿se me puede hacer el favor de traducir? Sí, claro que sí. Principalmente ahorita, debido a la pandemia, pues se está haciendo todo por medios electrónicos, se hacen las sesiones. La persona que desea una mediación tiene que comunicarse al centro para coordinar cómo se va a llevar a cabo la mediación y las fechas. Sin embargo, hay personas que no pueden usar un medio, que no tienen computadora o no tienen acceso a internet, pueden hacerlo por medio del teléfono. Sin embargo, sí tendrían que ir al centro para firmar los documentos, tanto la solicitud como al final, si hay un convenio, tendría que presentarse a firmar ese convenio físicamente. Ok, muy bien, gracias. Y la pregunta que también tenía para Savannah es, y para los demás también, si están pensando en lo que se necesita, ¿qué tiene que traer la persona para la cita de mediación cuando ya van a empezar? What do people need to bring or present during mediation? And we'll start with Savannah, and then we can, you know, if there's other ideas or thoughts. So we don't have certainly any sort of requirement of what you bring. We recommend that you bring, or that anyone who's going to be a part of mediation, we recommend that you bring any sort of documents that you feel are going to be necessary. So if that's financial statements, certainly if it's related to, for example, a debt case, financial statements may be something that you would want to bring with you so that you have that recorded information or anything along those lines, or if it's a divorce case, so you'd want to have potentially the items that you're wanting to list, and addresses and things like that would be things that you could bring for mediation. And I'll let Eduardo and Lorena add anything else that they can think of. ¿Si puede traducir, por favor? Lorena. Sí, claro. La documentación que se recomienda, porque el centro no pide que se traiga nada, sino recomienda que traigan cualquier tipo de documentación que sea pertinente al asunto que está siendo ventilado. Documentos, por ejemplo, probativos de cuánto salario percibe, o cualquier cosa que tenga que ver con el punto que está siendo ventilado. Pero el centro no solo recomienda, no dice qué es lo que tienen que traer. Ok, muy bien. Y para más información, ¿con quién se comunica alguien? For more information, who should people contact? I know we've already discussed some of that, but would be the central number, Savannah? Yes, so I can go ahead and give the central number again. That would be 936-760-6914. Or our website is Resolution, which I believe you read out earlier, but I'll do it again. resolution-center.org is our website. Very good. So el número de teléfono es 936-760-6914 para más información, o también el sitio de website que es resolution-center.org.
Y seguro que tendremos esa información también puesto en nuestro sitio para que puedan comunicarse más fácilmente. ¿Algún otro punto, Eduardo, Lorena, or Savannah? Another point before we wrap up. Si quieren, yo puedo comenzar. Una de las cosas que yo siempre le digo a alguien que está titubeando acerca de si mediar o no mediar es el hecho de que por lo menos el mediar una disputa te provee tiempo y te provee espacio para tú discutir con la otra parte y para ponerte en los zapatos del otro y entender de dónde viene la otra parte. Y si bien, como lo dijo Eduardo, puede que se dé un impasse y que no lleguemos a ninguna resolución y que tengamos que continuar a litigio, o que vivamos entonces después enemistados los dos vecinos por el resto de nuestras vidas, por lo menos tuvimos ese espacio a donde nosotros pudimos discutirlo. Y la mediación lo que busca es promover el diálogo entre las partes. Y ese espacio es un espacio con muy poquitas excepciones confidencial. Y esa es una de las ventajas de la mediación. ¿Voy a seguir peleado con el vecino por el resto de mi vida? ¿O vamos entonces a conversar con alguien de por medio que promueva ese diálogo de por qué fue que yo maté a las 3 gallinas y me hice un caldo con ellas? Seguro que sí, seguro que sí. Eduardo, ¿algún otro punto? Pues realmente recomendar mucho usar este conducto porque es una forma muy sencilla, es una forma que tiene menos presiones, no es tan impositiva. No es lo mismo llegar a un tribunal y presentarse frente a un juez, ya sea de forma individual o con un abogado, a tener una mediación en donde se hace el intento de que las partes estén en la mayor calma posible, que se mantenga el respeto mutuo, que exista la comunicación completa de ambas partes, de dar a conocer sus inquietudes, sus quejas, lo que buscan inclusive en la mediación. Y es mucho más productivo personal que el ya presentarse en una situación como un juicio donde el juez va a determinar todo, ¿no? Seguro, seguro. Savannah, any last thoughts before we wrap up? All I could really say is that, you know, I think that you both hit on this, but the main points that I always like to kind of go back to is that this process, as Lorena, I believe you emphasized this already, is confidential. So say you're already you've already gone through court and things like that, and you're involved in that. This gives you kind of the opportunity to keep it to where it's you and the other party, and maybe you're not having to bring everything out in front of everyone, because a courtroom most often is a public place and anyone can come in. A lot of those things will be on record for an extended period of time that anyone pretty much can have access to. And this gives you the opportunity to kind of keep it more private and confidential between you and the other person. Kind of, hopefully, we hope that it allows you to walk out with a better communication with the other party if you're needing to stay in contact, and a resolution that works for the both of you and is fitted to your exact needs, and not kind of just a standard thing that everyone has to go through, but a solution that actually works specifically for the parties involved. Very good. Lorena. I also wanted to mention that, perdón, primero tengo que hacer la traducción, y es hacer de lo que dijo Savannah. Sorry, I was just going to go. Pero lo que Savannah estaba diciendo es enfatizando lo que nosotros ya habíamos dicho. Este es un espacio en el que ustedes son los que, por así decirlo, llevan el timón. Ella no dijo el timón, pero yo sí lo voy a decir. Y ustedes son los que están en control de qué es lo que va a pasar dentro de ese espacio y dentro de ese tiempo respecto de cómo es que se van a resolver los conflictos que existen entre ustedes dos. No sé qué más, si se me quedó algo. Un punto que si uno va a la corte, todo es público. Correcto. Sí. Esto es confidencial.
Salvo muy raras excepciones, esto es confidencial. Si no, y se queda lo de la corte, cualquiera tiene acceso. Piden los récords suyos y ahí entonces es como lavar, dicen lavar la ropa en el río. Ahí todo el mundo sabe qué es lo que usted tiene. Aquí es más confidencial. Otra cosa que yo quería sí traer a colación de las personas que nos están viendo es la función del centro. El centro tiene una función administrativa y el centro lo que hace es buscar a personas como María, como Eduardo, como yo, que estamos haciendo esto como voluntarios y cuyo único interés es promover ese espacio y también promover, facilitar un diálogo entre las partes. No necesariamente llegar a un acuerdo. Nosotros no vamos a ser los que adjudiquemos. Nosotros nuestra única labor es que fluya diálogo entre las dos partes para ver si las dos partes, ellas solitas, que son las que están en control, son las que deciden cómo es que van a resolver el asunto. Sí, muy buen punto, sí. Y quiero decir que ha sido un honor para mí conocerlos a ustedes, trabajar con ustedes y con el centro DRC en Montgomery County, porque sí, es un recurso, una herramienta tan importante en las comunidades y desafortunadamente muchas familias, muchas comunidades no saben de lo que se trata o tienen miedo a empezar algo así porque no entienden el proceso. Pero para mí ha sido muy lindo educarme más a mí tocante este proceso. Y la directora de DRC, por ejemplo, Elaine Roberts, ha sido muy linda en tener talleres para organizaciones en las comunidades, que también el conflicto, como había dicho Lorena, es universal, es parte del camino humano, ¿verdad? Y muchas veces organizaciones necesitan ayuda en cómo llevarse mejor o cómo, I can't say the word, collaboration. Colaboración. Sí, gracias. Que es muy importante para mejor servir a las comunidades. Entonces, esto es algo para mí muy lindo y como se dice, bendecidos son los pacificadores, ¿verdad? Son las personas que saben cómo traer la paz y eso es muy importante. Le agradezco mucho a ustedes, Eduardo, Savannah y Lorena, por el tiempo, toda esta información que sé que va a servir mucho a nuestras comunidades. I thank you so much for your time, all this wonderful information and wisdom that you bring that I know is going to help our communities. And we will get the word out and hopefully guide our communities to utilize these services and be, have a happier community and family. So thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Muchísimas gracias por la invitación. De nada. Gracias a ustedes.